La meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa, el método es la práctica de la meditación que ella nos propone, el contexto contiene las principales ideas de la psicología y la ciencia de la salud. Saludos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les habla Ezequiel y hoy tenemos un episodio más metódico que otros episodios, donde vamos a hablar de un método en sí mismo, pero también un apoyo para la práctica que es muy bueno conocer y que además está basado en la tradición, que es contar las respiraciones. ¿Cómo saberse de este método? ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo ejercerlo? Y bueno, ¿qué se puede hacer con él? Adelante. Según una vieja leyenda germánica, la ninfa Ondina se había enamorado de un noble, de un ser humano totalmente mortal. La cosa aparentemente iba bastante bien hasta que este noble, este señor, la traicionó. Ondina se da cuenta de esto y, bueno, digamos que tiene un par de poderes en la mano, entonces le echa una maldición. ¿Qué maldición le echa? Bueno, muy curioso, porque la maldición que le echa es que este noble que no pueda respirar si no es conscientemente, es decir, que tiene que usar su esfuerzo consciente para respirar y que no tiene la capacidad que todos tenemos de respiración, de respirar automáticamente. Hoy en día hay una enfermedad conocida del tronco cerebral que se llama la maldición de Ondina justamente y se basa en esta vieja leyenda. ¿Por qué les cuento esto? Es una manera de introducir al tema de la respiración que nos va a acompañar, ya nos viene acompañando un poco, pero lo estoy presentando en sociedad, para introducir este tema en el trabajo de la meditación. Vamos a hablar un poco más de estas características que tiene la respiración. Una de ellas es esta, es que es prácticamente la única función claramente que tenemos que se puede hacer en forma totalmente automática sin pensar y hacer otra cosa. Mientras, sin usar mi centro ejecutivo, todo el esfuerzo que hago en tomar decisiones, en decidir, no es como una cuenta matemática que estoy haciendo, una decisión que tengo que tomar, el buscar algo, que tengo que estar buscando algo en el espacio y viendo a ver dónde está, dónde lo puse, voy, examino, busco mejor, focalizo, no focalizo, ahí tengo que usar mi esfuerzo consciente. En la respiración se puede hacer sin esfuerzo consciente, pero a su vez también uno puede estar consciente de la respiración y además puede tener cierto manejo y cierta decisión, que no es necesariamente lo que se hace en la meditación, pero sí la conciencia de ella sobre esta función. En esto, la respiración es una función exclusiva. A propósito, los que desgraciadamente, como le pasó a este noble, los que desgraciadamente tienen esta enfermedad del tronco cerebral, como consecuencia no pueden
dormir si no se los trata, no pueden, porque tienen que estar todo el tiempo pensando en su respiración, que sería automática si el tronco cerebral estuviera totalmente normal, fuera totalmente normal. Entonces tienen que estar asistidos de alguna manera para poder dormir. Y justamente después de toda esta maldición, este hombre, este noble, no pudo dormir. Voy a mencionar algunas de las características más importantes de la respiración y otra vez, en otra oportunidad, voy a ahondar en estas en especial. La respiración forma parte de todo el sistema de sensaciones que es el que le vamos a empezar a prestar atención y poco a poco conocerlo más, hacerse más amigo de ello, de este sistema, porque es lo que nos va a llevar a alejarnos del piloto automático, las sensaciones no elaboradas, las sensaciones crudas. Y dentro de esta gran cantidad de sensaciones internas del cuerpo, externas con el tacto, de peso, de tensión, de temperatura, que pasan a ser sensaciones entendidas por nosotros, está la respiración como una parte muy especial. O sea, se habla en general de sensaciones, pero hablamos de sensaciones y respiración por esta parte, este rol importante que tienen. Y mencionemos algunas características de la respiración. La respiración nos refleja mucho lo que nos pasa, no solo a nivel corporal, sino a nivel mental, ¿no? Si estamos agitados por un tema mental, si estamos tranquilos, vamos a respirar de manera distinta. La respiración tiene muchas características, tiene la intensidad, la profundidad, el tiempo, el ritmo, carácter que no lo podemos describir tan fácilmente de esta manera, ¿no? La respiración en todos sus espectros, con todas estas características que tiene, nosotros podemos ver que cada respiración prácticamente es distinta de la otra, porque hay tantas cosas, tantos elementos en los cuales la respiración puede ser distinta, que cada respiración es única y a medida que vamos prestando la atención a la respiración vamos viendo parte por lo menos de esta distinción de cada una de las respiraciones. Por otra parte, la respiración, creo que no hace falta aclararlo, no es nuestro primer acto cuando nacemos y es nuestro último acto al perecer. Nuestra primera inspiración es un poco el primer contacto, es lo que es, más que simboliza, está en el primer contacto con el mundo externo, ¿no? Se dice que la primera inspiración es la sensación, el motivo por el cual hay llanto en los recién nacidos es porque el aire es sumamente distinto, la entrada del gas que uno incorpora cuando está en la vida extrauterina, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos lleva a que hay que empezar a vincularse con lo que es nuestra respiración. En su mayoría, en su gran mayoría, o casi en todos los casos, puede ser que haya una excepción en algún tipo de acomodación en la meditación, va a ser una observación de la respiración sin intervenir, o sea, dejar esta respiración automática, ¿no? Lo que empezamos hablando, esta capacidad que tenemos y observar esas características de la respiración cuando la mente no está ocupada en cambiar la respiración, sino en observar la respiración y dejarla en su automatismo. Y lo mismo va a ser en gran parte con las sensaciones, exceptuando el hecho de que tenemos la fuerte determinación y si tenemos un impulso tratamos de evitar ese movimiento.
Así que ahora les voy a dar unas pautas de por qué y cómo contar las respiraciones. Tanto en lo que se refiere a las sensaciones en general como a la respiración en particular, la meditación de contemplación pura, mera contemplación, mera observación, no va a tomar el número o cuando nombremos los pensamientos a modo de ayuda, de identificación o de darnos cuenta que nos distraemos, no va a tomar, por supuesto, estos sonidos mentales internos como un objeto de meditación. De ninguna manera. En la meditación de contemplación pura no hay símbolos, no hay lo que se llama mantras, por ejemplo, no hay símbolos visuales tampoco, ningún tipo de visualización o verbalización, sino cuando se trata de ir al servicio de una ayuda y de lo que realmente tenemos que contemplar. Esto es una aclaración importante y esto también a veces puede ser que se vea como una dificultad, no el hecho de no pensarlo como símbolo, que también podría ser una dificultad, sino el hecho de no tener un símbolo e ir casi solamente a las sensaciones, a las respiraciones, entre ellas, y a los pensamientos, a los que nos pasa en el cuerpo y en la mente, y que eso sea lo que tengamos que observar. A veces también algún tipo de estímulo externo de manera de observación pura, pero es lo que aparece allá, no lo que nosotros imponemos como símbolo. Entonces esto hace que lo que observamos es algo que aparece ahí, está, como diríamos hoy en día, en vivo y en directo, no lo traje yo de algún lugar, no me dio alguien este sonido, ¿no?, para emitirlo. Por eso, entonces esta es una primera aclaración, cuando vamos a hacer números para ayudarnos a la meditación, es una ayuda, el número no debe ser tomado como el objeto de meditación. El hecho de que podamos contar automáticamente nos va a ayudar a prestar atención a la meditación. Y contar automáticamente quiere decir que, bueno, que sabemos contar automáticamente, obviamente, pero no que contamos sin hacer lo otro que estamos haciendo, que es observar la respiración. Entonces es contar 1 y ver todo lo que pasa en ese ciclo de respiración. Inhalación, pausa, exhalación. 2, inhalación, ver todo lo que pasa en ese momento. Ver todo lo que pasa en esos momentos. Y cuando llego al número, justamente usar ese número, llega el 2, llega el 3, para ver si estoy en el lugar. Entonces aprovechar el hecho de que estamos contando para rectificarse y volver, redirigir y volver si es que estoy distraído. Si es que este número yo no lo recuerdo, porque realmente me perdí mucho, ni siquiera conté automáticamente, entonces vuelvo al 1, vuelvo al comienzo. Vuelvo al comienzo. El tema de la respiración, del contar las respiraciones, tiene 2000 años y está documentado. Es una de los métodos o de las asistencias, de las ayudas a la meditación que está recomendado y comentado y documentado en los escritos. Y puede ser que tenga más de 2000 años, porque generalmente, como sabemos también en otras
en otros cuerpos escritos que lo que se escribe viene a veces de unos años de, a veces cientos, o a veces menos, o a veces más, de tradición oral y en algún momento se plasma porque alguien ya lo viene, lo quiere escribir. Puede ser que también haya sido escrito antes y las escrituras se hayan perdido también. Sea como sea, por lo menos 2000 años de tradición en esta recomendación. Y hasta hoy en día lo vemos como un método excelente para aprender meditación, un método excelente para hacer una meditación corta en, en muchas técnicas de meditación que vamos a ver, en muchas maneras de meditar, un método excelente para recuperarse de momentos de distracción en la meditación cuando uno realmente está perdido, llega al final del ciclo, recuerdan ciclo, sesión, resolución, etcétera. Vimos esos temas y hace otro ciclo y como evalúa que está muy distraído, decide hacer conteo de respiraciones. Fíjense como uno mismo, y esto a mí me gustaría que cada uno de ustedes empiece a ver cuándo le conviene aplicar estas ayudas o no. En el futuro, cada uno va a hacer cierto tipo de meditación formal y va a tener en cuenta todo esto que vamos haciendo. Va a tener en cuenta todos estos elementos. A su vez, cada una de estas pequeñas técnicas puede ser una meditación en sí misma. A la larga, vamos a llegar como un mapa de ruta a tener 3 o 4 tipos de meditación formal cuando aplicamos todos estos tipos de ayuda, que a su vez son nuestra forma de aprendizaje: el contar las respiraciones, el nombrar los pensamientos, el comparar respiraciones y otros consejos y otros métodos que vamos a ver. Entonces, vamos a la práctica. Sentados, sentadas en posición erguida y correcta, nuestra resolución, nuestra consigna: seguir las respiraciones, notar la inhalación, la pausa, la exhalación y contarlas de 1 a 5 y volver al 1 y seguir. La idea de 5 es que es un número lo suficientemente largo. Me van a decir no es muy largo, puede ser, pero lo suficientemente largo, está recomendado inclusive, lo suficientemente largo como para que se forme un tipo de serie y lo suficientemente corto como para no involucrarse en el proceso de contar, sino que el proceso de contar sea una ayuda, se haga automático, pero no del todo automático, que haya ahí una conciencia, no en el número en sí, sino en el hecho que si estoy concentrado o no. Por ejemplo, yo hago el 1, veo mi inhalación, veo mi pausa, veo mi exhalación, o sea, la siento más que la veo, hago el 2 y etcétera, etcétera. El estímulo o la sensación de respiración que yo recomiendo hacer puede ser otra, pero les recomiendo hacer, y si tienen una duda cuál hacer, hagan esta también: la entrada y la salida del aire por las narinas, por las fosas nasales, cómo entra, cómo pausa, cómo sale. Pueden observar la temperatura, la intensidad, el tiempo que dura, cómo empieza y cómo termina y cómo cambia toda la dinámica de lo que se siente, el detenerse, etcétera. Y entonces, esto es lo que van a hacer en cada número, o sea, en cada vez que empiezan. Fíjense si están realmente en la respiración y vuelvan. Y como ya estamos un poco viendo esto también, cuando aparecen pensamientos
que nos intruyen o sensaciones en otro lugar que no son las sensaciones que queremos observar, vamos a aceptar esas sensaciones o pensamientos y redirigirnos al lugar en donde estábamos y al número donde estábamos de nuestra respiración. Así que vamos a hacer un minuto solamente para probar cómo funciona esto. Adelante. Bien, fíjense cómo fue esto, fíjense si pudieron mantener la atención, fíjense, piensen, consideren si pudieron redirigir los pensamientos cuando hubo distracciones, fíjense si mantuvieron la atención en la sensación, si notaron cuándo empieza la inspiración, la pausa, la exhalación, etcétera. Tomen fuerzas nuevamente y ahora vamos a hacer un ciclo de 3 minutos. Pueden pausar si quieren descansar un poco y juntar fuerzas. Empezamos. Recuerden ante cada nuevo número ver si están allá, registrar si están allá, ver la vigencia de mi sensación.
Bueno, y ahora poco a poco ir tomando conciencia de lo que nos rodea, ir de a poco abriendo los ojos, y si tienen que hacer algún cambio de postura, saliendo de la postura de meditación en que estén, también hacerlo y poco a poco ir tomando conciencia de lo que pasa exteriormente, tratando de mantener, tratando de mantener esta capacidad de conciencia que estuvieron desarrollando durante este ciclo meditativo. Muchas gracias, creo que fue una meditación que vale la pena, que vale la pena considerar. Vamos a recapitular lo que hicimos hoy. Hablamos un poco en general de la respiración y su conexión con la meditación de observación pura, junto con el resto de las sensaciones. Y hablamos un poco de las características de la respiración, características las cuales las vamos a ver un poco con más foco en el futuro. Entonces hablamos, por supuesto, del método, del conteo de las respiraciones, cuándo empezó, qué es lo que podemos hacer con él y el hecho de que nosotros podemos usarlo junto con la meditación como un método en sí mismo, a veces una meditación corta o no corta, que es adecuado para saber si uno está compenetrado o no en el aprendizaje y también en el futuro, en momentos de baja concentración. Ya vamos a ver que en los obstáculos de la meditación a veces tenemos que tomar decisiones para que nuestra meditación sea portadora de capacidad. Es también una ayuda para circular hacia meditaciones con menos pautas, ¿no? Para en el futuro sacar de nuestro repertorio los números como, por lo menos como la meditación más habitual que hacemos. Ir usando esta idea, utilizando, pero sabiendo que poco a poco uno va a llegar a meditaciones con menos guías y se va a poder eh, deshacer de ellos. Y recordando que es importante no contar automáticamente en el sentido de que lo que estamos haciendo es contar, entonces si contamos estamos meditando. No es la idea. La idea es que usamos el hecho de contar para poner la conciencia en otro objeto y el hecho es si estamos con la conciencia en ese objeto y con la atención en ese objeto, que es la respiración en este caso, o no. Y el número es una ayuda. Entonces uno con esto, en cada número, en cada comienzo de un número, y por supuesto en el comienzo de toda la cuenta, de todo el conteo, uno que no lo haga automáticamente, que uno se fije dónde está, use ese contar para chequear dónde uno está. Y como ven, las implicancias y las ayudas que esto nos provee son muy ricas. Bueno, les quiero agradecer por haber participado, por haber escuchado este episodio y me despido en 1, 2, 3, 4, 5. Hasta luego.